Integramos hasta ahora en Boston, en los Estados Unidos, a Ricardo Villasmil, economista e investigador del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Y en Cali, Colombia, está Boris Spivak, economista, analista y columnista de opinión. Vamos a comenzar a hablar con ustedes sobre lo que representa esta ayuda humanitaria que en este momento está en la ciudad de Cúcuta, que no ha podido ingresar a Venezuela porque Nicolás Maduro ha negado su ingreso, pero que este fin de semana posiblemente podrá entrar luego de esta presión que han venido ejerciendo diferentes sectores ciudadanos al interior de Venezuela, que se reunirán muy seguramente alrededor de este concierto que tendrá lugar este viernes en la ciudad de Cúcuta. Comienzo con usted, señor Ricardo Villasmil. Me gustaría que desde su óptica le explicara a nuestros televidentes por qué es importante esta ayuda humanitaria en este momento para Venezuela. Bueno, muy buenas noches, gracias por la invitación. Lo primero que habría que decir es que una urgente necesidad y por eso la ayuda humanitaria es muy valorada. Claramente insuficiente para resolver el problema venezolano. El problema venezolano es quizás la tragedia más grande que ha vivido América Latina, una de las más grandes tragedias que ha vivido cualquier economía moderna, especialmente cuando consideramos que no ocurre en el contexto de un desastre natural ni en un horizonte de guerra. Venezuela es único en ese sentido, que ha visto desplomar su economía en más de 50%. Los salarios hoy en día en Venezuela, el salario mínimo de enero, que es el salario promedio de la economía venezolana, el salario es de $1.25 a la semana, con los precios más que nada indicados por el dólar. Usted se imaginará lo que eso significa para el poder adquisitivo, no solamente de alimentos, olvídese de todo lo demás. Si usted se enferma, olvídese de lo que sería calzado, ropa, repuestos para su vehículo. La mayoría de los vehículos venezolanos están, digamos, detenidos en los hogares porque falta el más esencial repuesto. Eso afecta no solamente a los hogares, sino a los sistemas de transporte, a todo lo que tiene que ver con el correr diario de una economía. Está siendo afectado por esta tragedia que, repito, es una tragedia autoinfligida, porque el régimen decidió aplicar un modelo desde hace 18 años, ya 20 años, que anula la capacidad de creación, no hace ni deja hacer, no hace lo que le toca al sector público y trata de absorber lo que debería ser la iniciativa de la gente, de las empresas, y lo hace mal, expropiando tierras, expropiando empresas. Ni siquiera la industria petrolera, que había sido en Venezuela generadora de grandes riquezas para el Estado, sí, divisas. La producción está ya prácticamente, cerraría este año, si todo esto continúa, por debajo del 1.000.000 de barriles, después de haber comenzado este gobierno por encima de los 3 millones de barriles. Entonces es realmente una catástrofe creada por una mala gerencia, la obstinación en una política pública, y para nada por efecto de las sanciones, que es lo que ha querido hacer ver el gobierno, que es producto de una conspiración internacional, como siempre este tipo de regímenes buscando un chivo expiatorio, y no tiene nada que ver porque el desastre comenzó muchísimo antes de las sanciones que están cayendo sobre las exportaciones venezolanas. El régimen siempre ha asegurado, el régimen chavista, que esta crisis humanitaria responde a una estrategia internacional neoimperialista, ha dicho Nicolás Maduro. Está con nosotros en Cali Boris Spivak, él es economista y analista. Boris, usted ha escrito una columna que me llamó muchísimo la atención, que se llama Los Juegos del Hambre, y en esa columna usted planteaba parte de lo que decía Ricardo en nuestra anterior respuesta. Usted aseguraba que en Venezuela hay una hambruna artificial. Me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes por qué usted considera que esa hambruna que existe al interior de Venezuela es planeada y ejecutada de manera premeditada por parte del régimen chavista. Bueno, ante nada, muchas gracias. Buenas noches por tenerme en el programa. Efectivamente, como decía mi colega, hay una crisis humanitaria de tamaños históricos. Es probablemente la peor crisis humanitaria en la historia de América del Sur. Hay muchas maneras de medir eso. Una de ellas es enfocándonos específicamente en la comida. Hubo un estudio
citado famosamente de una universidad en Venezuela que decía que en el 2017 el venezolano promedio de a pie perdió 11 kilos de peso corporal. En ese mismo año, un economista de Harvard hizo un cálculo donde decía que la equivalencia en calorías del salario mínimo venezolano era alrededor de 1.400 calorías, que es totalmente insuficiente para mantener a una persona normal. Entonces, hay una enorme crisis humanitaria donde yo discrepo a lo mejor de mi colega, es que yo no creo que eso es por políticas públicas equivocadas desde el punto de vista del gobierno. Son políticas públicas coherentes y altamente exitosas. Ellos lo que buscaron desde el momento que entraron al poder fue copiar un modelo estalinista, que es lo que yo describo en mi artículo, donde lo que buscaban era centralizar la producción y la distribución de la comida, forzar al pueblo a depender del gobierno para comer y así convertir la comida en un arma política. Una pregunta, Boris. Dentro de su artículo usted también plantea una situación que hemos denunciado en muchas ocasiones aquí en el programa La Noche, y es la forma como garantizan la lealtad de algunos sectores del pueblo a través de la entrega de comida, en este caso a través de los carnets de la patria. El aparato estatal venezolano, ¿por qué ejecuta ese tipo de políticas? ¿Por qué ha mantenido el control de la comida al interior de Venezuela? La estrategia es muy sencilla, es que solamente coman los que el régimen quiere que coman. Es decir, ellos han buscado controlar la importación, producción y distribución de la comida para que el que sea disidente, el que esté en las calles protestando en contra del gobierno, pues no logre conseguir la comida que necesite para llevar una vida normal. Ese es el propósito de las llamadas tarjetas biométricas, el carnet de la patria, y ese es el propósito de las CLAP, es que solamente come el que es amigo del gobierno. Ricardo, ¿usted qué opinión tiene en Boston, en los Estados Unidos? ¿El hambre es una herramienta política del régimen chavista? ¿Es programática? ¿Es planeada tal y como lo señala Boris? Obviamente el control político es una intención, ha sido una intención desde el inicio, con todas las listas que se hicieron para identificar a la población que apoyaba o no apoyaba al gobierno. Yo lo que diría es que si bien podría coincidir en que el tema del poder es el objetivo fundamental, el control absoluto y hegemónico del poder sin ningún tipo de alternabilidad, competencia, equilibrio de poder, sino el poder todo en manos de una cúpula gobernante, lo que sí diría es que tampoco explicaría el por qué la necesaria destrucción, por ejemplo, de su principal fuente de ingreso. Entonces, sí, ciertamente eso podría coincidir o sería hasta deseable para el gobierno que esto coincida con una sana industria petrolera que le genere bastantes divisas para mantenerse no solamente a ellos más ricos, sino también para mantener a la oposición calmada, a una oposición que no proteste o que no se genere y no se exprese políticamente. Pero entonces la mala gerencia, y es donde yo creo que también interviene, para hacer inviable este esquema de poder. Y eso es lo que se está viendo cuando la mayoría de los países del mundo aíslan a Venezuela, cuando el gobierno ha perdido el control de sus principales activos en el exterior, ha tenido que desviar cargamentos, ha perdido depósitos que tiene. O sea, no es sostenible este esquema de acumulación de poder por esta vía, precisamente y fundamentalmente por la incapacidad del régimen para mantener una economía que funcione. Sí, permítame, marco una pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos hablando de lo que sucedió al interior de Venezuela. ¿Por qué se acabó con esa clase media? ¿Por qué en este momento es necesaria esa ayuda humanitaria? Y las razones por las cuales el régimen persiste en rechazar que estos alimentos, estos insumos y estas medicinas entren a territorio bolivariano. Una pausa. Volvemos a la ciudad de Cali con Boris Spiegback, economista, analista y columnista. Quiero para finalizar preguntarles algo a ustedes dos, y tiene que ver con las razones por las cuales Nicolás Maduro no permite el ingreso
de esta ayuda humanitaria. Boris, ¿qué opinión tiene usted? ¿Por qué pese a que los venezolanos necesitan estos alimentos, estas medicinas, Nicolás Maduro persiste en no permitir el ingreso de estos alimentos? La razón que él expone es, por supuesto, una mentira. Eso no se trata de una punta de lanza de una invasión norteamericana. La verdadera razón que él no está dejando entrar esa comida, esa ayuda humanitaria, es que el gobierno no podría controlar quién recibe esa ayuda humanitaria. Es decir, los insumos que entren a Venezuela desde Cúcuta o desde Brasil van a ser distribuidos por ONGs, por la oposición, y eso por supuesto va totalmente en contra del plan que he descrito, que es buscar la forma de controlar quién come y quién no come. Entonces lo que va a suceder en Venezuela, en mi opinión, es que el gobierno va a dejar entrar la ayuda humanitaria que viene de Rusia, porque esa ayuda humanitaria sí va a llegar directamente al gobierno de Maduro y ellos van a decidir a quién dársela y a quién no dársela. ¿Qué opinión tiene usted, Ricardo Villasmil, en Boston, frente a esta gran pregunta? ¿Por qué para Nicolás Maduro es una derrota política permitir el ingreso de insumos, de alimentos y medicinas que claman los venezolanos? Yo creo que a eso añadiría el tema del reconocimiento, que es dejarla entrar significa un reconocimiento del fracaso de no solamente de su gestión, sino de un modelo que él heredó y que él ha continuado y profundizado, que significaría su derrota política. Él ha mantenido que solamente ellos pueden gobernar el país, que el país es ingobernable sin ellos, y el hecho de que países que no son aliados de su gobierno, porque aquí imperialismo ellos lo han promocionado, porque la presencia de otros países aliados a ellos es perfectamente bienvenida, particularmente la de Cuba. O sea que no es un antiimperialismo universal el que se aplica, sino muy selectivo. Entonces, nuevamente, yo diría que la razón de ser es que lo que evidenciaría es el fracaso de su modelo, revelaría claramente ante el mundo, ante sus seguidores, la existencia de esta crisis, y eso sería prácticamente el comienzo del fin ya plasmado en territorio venezolano. Ricardo Villasmil, economista e investigador del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, muchas gracias por haber estado